La semana pasada hicimos un video de lo que es el interrogatorio y esta semana es el seguimiento de lo que es el contrainterrogatorio. Daremos su definición y tenemos que las funciones del contrainterrogatorio es el cuestionamiento que se le hace al testigo, el cual en esta ocasión es un perito presentado por la contraparte en búsqueda de la información desacreditadora y su función es desacreditar, restar credibilidad, buscar contraindicaciones e indagar la verdad. El contrainterrogatorio de carácter procesal en materia penal se entiende como una técnica de litigio oral o parte del desahogo de un medio de prueba. Este consiste en una serie de preguntas que realiza el abogado al declarante ofrecido por la contraparte a fin de tratar de desacreditar su dicho, su propia credibilidad. Al realizar el contrainterrogatorio se debe emplear un lenguaje ordinario, un lenguaje común, es decir, no hablar estrictamente con términos legales, pues no todos los testigos son abogados. Por lo tanto, se deben de hacer preguntas con un lenguaje fácil de entender para cualquier persona y que puedan comprender para que el contrainterrogatorio sea fluido. Es esencial que en el contrainterrogatorio se formulen preguntas únicamente con los hechos, no sobre la base de nuestras conclusiones o de nuestra teoría. Se debe evitar siempre discutir con el testigo, pues esto resta seriedad al contrainterrogatorio y daría la impresión de que no tenemos argumentos para desacreditar al testigo o su testimonio. Como lo comenté en el video de la semana pasada del interrogatorio en esa ocasión, hoy lo vuelvo a mencionar. En las declaraciones e interrogatorios con intérpretes y traductores, cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma. Esto es muy importante. Al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a entender, en ningún caso las partes o los testigos podrán ser intérpretes, esto de conformidad con el artículo 46 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Después del contrainterrogatorio, el oferente podrá repreguntar al testigo en relación con lo manifestado. En la materia del contrainterrogatorio, la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas, esto de conformidad con el artículo 372 de la ley adjetiva. A continuación, vamos a seguir con el ejemplo en esta ocasión del contrainterrogatorio, pero vamos a seguir con el caso concreto, que se trata del policía y perito balístico Juan Pérez, como lo mencioné la semana pasada, con 25 años de experiencia, que en un caso de homicidio tomó muestras de las manos de la víctima María y del imputado José para realizar un examen de absorción atómica, pero no protegió las muestras de cadena de custodia, llegando a la conclusión en su pericia que la víctima era la que tenía cationes de plomo, bario, antimonio en la mano derecha, mientras el acusado solo mínimas proporciones de plomo. La defensa ofreció al perito como prueba personal y afirmó que no se trata de un homicidio, sino de un suicidio, por lo que solicita la absolución. Los que intervinieron aquí son el juez, el fiscal, el abogado defensor y por supuesto el perito como testigo. A continuación serán unas preguntas de contrainterrogatorio. Señor perito, nos ha dicho que tiene 20 años de experiencia como perito balístico, ¿no es así?
Y en sus 20 años usted ha realizado innumerables pericias de absorción atómica. ¿No es así? Por lo que conoce el procedimiento de control sobre los indicios materiales del delito. ¿No es cierto? Su ocupación también lo familiariza con el principio de mismicidad. ¿No es cierto? Aquel que afirma que la evidencia que recoge debe ser la misma que se traslada y la misma que se valora. El procedimiento controlado en nuestro sistema se denomina cadena de custodia. ¿No es así, señor perito? Y esa cadena de custodia evita que los indicios materiales sufran alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones, ¿no es verdad? ¿Sabe usted también que la cadena de custodia es un procedimiento de control de obligatorio cumplimiento? ¿No es cierto? Obviamente, conoce el reglamento de la cadena de custodia, de elementos materiales y evidencia, emitido por la Fiscalía de la Nación. Bien, con la información que nos ha brindado, usted tiene 20 años de experiencia, ha realizado innumerables pericias y conoce a la perfección el procedimiento controlado de cadena de custodia de evidencias. Pero aún así, no hizo el procedimiento de cadena de custodia para proteger las muestras recogidas a José y María. ¿No es verdad? Señor perito, ¿hizo o no el procedimiento de cadena de custodia? Y en su oficina, usted tiene los implementos de cadena de custodia, envases rotulados, sobres de protección, formato de seguridad, sellos y precintos de seguridad. En el lugar de toma de muestras del investigado José, se encontraba su abogado y el policía encargado, ¿no es verdad? ¿Puede decirnos a qué distancia de su oficina se encuentra el hospital donde está la víctima o donde estaba la víctima? ¿Podía conseguir un ejemplo en el hospital, envases y bolsas de protección? ¿Podía rotular con cintas o embalajes de papel la protección de las muestras? ¿Podía obtener la certificación adicional de los funcionarios y abogados presentes? Señor perito, ¿sabe usted que la ausencia de cadena de custodia no permite certificar que las muestras de recojo fueran las mismas que se sometieron al laboratorio? En este caso usted tomó las muestras de 2 personas, ¿no es así? Y la toma de muestras las recogió de forma continua, ¿no es cierto? Primero se dirigió al hospital para recoger las muestras la víctima, ¿no es verdad? Después se dirigió inmediatamente a la comisaría, ¿no es cierto? Y ahí tomó las muestras del imputado. Después de ello, usted se fue a su oficina con ambas muestras, ¿no es verdad? Con ambas muestras sin cadena de custodia, ¿no? Señor perito, nos ha dicho que las muestras las protegió usted. Sin embargo, para acreditar ello, solo tenemos su palabra, ¿no es verdad? No me ha contestado. Para acreditar que no hubo intercambio, solo tenemos su afirmación, ¿no es cierto? La palabra de alguien que teniendo todas las posibilidades de implementar la cadena de custodia, que conoce a la perfección, no la hizo, ¿no es cierto? Y no es necesario que conteste, señor perito. Es todo.